ongoing thing. Elementos de la comunicación. Como bien se sabe, la comunicación consiste en un acto mediante el cual un individuo establece con otro u otros, un contacto que le permite transmitir una determinada información, y a su vez poder compartirlo con las demás y así poder relacionarse. Por otro lado, en este acto de intercambio de información con el entorno, intervienen distintos elementos que harán posible que el mensaje se logre comprender adecuadamente. Pero, ¿qué son y cuáles son dichos elementos? Los elementos de la comunicación son todos los factores que intervienen en el proceso de envío y recepción de un mensaje. Estos elementos se dividen de la siguiente manera: emisor, receptor, código, mensaje, contexto, canal y ruido. Cada uno de estos elementos del proceso comunicativo aporta un valor que, dependiendo de la circunstancia, ayuda a mejorar o a distorsionar el proceso de la comunicación. A continuación definiremos cada uno, a fin de que se pueda entender de mejor manera en qué consiste cada uno de ellos. Emisor. El emisor lo podríamos definir como aquel que emite un mensaje destinado a transmitir o informar algo en concreto, con el objetivo de exponer un mensaje, aportar datos, o comunicar un hecho. En el área de la comunicación, el emisor tiene una gran importancia ya que es la fuente encargada de poner en marcha la transmisión del mensaje. El emisor debe tener la capacidad de poder elaborar un mensaje y transmitirlo de modo que esté disponible. Además debe ser fácilmente entendible para el receptor. Su función es esencial porque si no realiza esta gestión de forma eficaz, probablemente el proceso no se lleve a cabo de forma positiva. Aunque se entiende que el emisor es quien tiene la intención de comunicar algo, se trata de un rol flexible, ya que el emisor y receptor pueden intercambiar sus papeles de forma que el emisor se convierte en receptor cuando recibe la respuesta al mensaje. Receptor. El receptor es aquel que recibe un mensaje proveniente del emisor, y que se ha llevado a cabo a través de un proceso de comunicación, con el objetivo de que haya una comunicación eficaz entre ambos. Si el receptor entiende el mensaje que ha recibido, se podrá hablar de que el proceso comunicativo ha sido óptimo y se han conseguido los objetivos iniciales que se esperaban. Sin embargo, si esto no ocurriese, habría que valorar todo el proceso para detectar los errores que se han cometido y plantear de nuevo el mensaje por parte del emisor. Existen dos tipos de receptor: el pasivo, que es el que solo recibe el mensaje, y el receptor activo, el cual no solo recibe el mensaje, sino que lo percibe, lo almacena, e incluso da una respuesta, intercambiando los roles. En este caso, donde un receptor produce y codifica un nuevo mensaje para ser enviado al ente emisor, es donde se produce el feedback o retroalimentación, lo cual se refiere a la respuesta que el receptor da al emisor después de haber recibido un mensaje de manera exitosa. Este es el elemento que permite que una conversación sea fluida entre dos o más partes. El emisor siempre cambiará el mensaje de acuerdo a la retroalimentación que reciba por parte del receptor. Código. En comunicación, el código es el conjunto de rasgos que tiene el mensaje para que éste pueda ser entendido adecuadamente, tanto por el emisor como por el receptor. El código, por tanto, es un sistema de señales o signos que se utilizan para poder transmitir un determinado mensaje. Algunos ejemplos son los idiomas humanos, como el español, chino, griego, inglés o francés. Cada uno con sus letras, signos, ortografía, fonética o su gramática. Y los códigos artificiales, como el lenguaje de sordomudos, el código Morse o el código binario. Mensaje. El mensaje es el elemento de la comunicación que contiene la información que el emisor quiere transmitir al receptor a través de un canal de comunicación. Así, pues, el mensaje es la razón del proceso comunicativo y es, al mismo tiempo, aquello que se quiere comunicar. El mensaje traslada una idea o concepto a comunicar a través de un código conocido por ambos. Un mensaje puede ser verbal, no verbal, escrito o visual. El mensaje presenta ideas, sentimientos o datos que el emisor codifica y el receptor debe de codificar para que el proceso de comunicación sea exitoso. Por un lado, la codificación es el proceso mediante el cual el emisor convierte sus ideas en signos físicos que puedan ser recibidos por el receptor, es decir, la conversión de la idea en lenguaje.
Podemos codificar nuestras ideas en imágenes, gestos, sonidos, etc. Siempre adaptados a las posibilidades del receptor. Por otro lado, la decodificación es el proceso mediante el cual el receptor transforma el código simbólico enviado por el emisor en ideas. Es decir, la interpretación de los símbolos. Sin embargo, la decodificación del mensaje depende directamente del resto de los elementos de la comunicación. Si el mensaje es enviado en un código o a través de un canal que solo es familiar para el emisor, será interpretado de forma completamente distinta por el receptor. Por lo tanto, se entiende al mensaje como una información o contenido concreto, ya que su significado e interpretación dependen de múltiples variables. Contexto. El contexto puede referirse al conjunto de condiciones en las que se produce la transmisión de un hecho, un mensaje y su interpretación. Puede ser cualquier lugar en común para el emisor y el receptor, en donde las condiciones del mismo harán más fácil o difícil el proceso de comunicación. El contexto está constituido por un conjunto de circunstancias, como el lugar y tiempo, que ayuda a la comprensión del mensaje, por ejemplo, el contexto laboral, político, cultural o escolar. Canal. El canal de comunicación es el medio por el que se transmiten datos, mensajes o información que envía un emisor a un receptor. Un canal de comunicación es el medio físico a través del cual se lleva a cabo un acto comunicativo, es decir, que sirve para el intercambio de información entre un emisor y uno o varios receptores. La presencia y disponibilidad de este medio específico es solo uno de los elementos indispensables para que el circuito de la comunicación se cumpla de manera efectiva. Es sumamente importante, ya que todo acto de comunicación requiere de la transmisión de información a través de un elemento físico, concreto. Los canales de comunicación pueden ser, a grandes rasgos, de dos tipos. Por un lado tenemos a los canales personales, los cuales son aquellos en los que se da la comunicación directamente con un receptor, generalmente de uno a uno, aunque bien podría ser de uno a varios. Por ejemplo, al hablar con alguien cara a cara, nuestro receptor nos escucha directamente, pero bien podrían ser dos los receptores en la misma situación. Por otro lado tenemos a los canales masivos, los cuales son aquellos que permiten a un mismo emisor llegar a una multitud de receptores al mismo tiempo, ya sea de modo directo o en diferido, como son los medios de comunicación masiva, radio, televisión, prensa escrita, etc. Ruido. En comunicación, se denomina ruido a toda señal no deseada que se mezcla con la señal útil que se quiere transmitir. Y por tanto distorsiona el mensaje original. El ruido es cualquier factor que impide que el mensaje llegue correctamente al receptor, el cual puede ser causado por diversos factores. Los más comunes son fallas en componentes electrónicos e interferencias de señales que vienen del exterior. Es importante saber reconocer de dónde viene el ruido en la comunicación para poder disminuirlo o eliminarlo y crear un proceso de comunicación claro y efectivo. Existen diferentes tipos de ruidos dentro de los elementos de la comunicación, como por ejemplo, ruido físico, música alta en un bar, ruido psicológico, un despiste o distracción, ruido técnico, problemas técnicos o defectos en la tecnología, ruido fisiológico, problemas físicos auditivos, ruido semántico, uso de terminología técnica como el caso de un médico con un determinado paciente. Como nos pudimos dar cuenta, la comunicación y sus elementos son muy importantes, ya que el ser humano los utiliza en su vida cotidiana tanto para dar como para recibir información, logrando de esta manera comunicarse constantemente con otros. Es por eso que es importante conocer acerca de este tema, ya que nos ayuda a ejercer una comunicación más efectiva y dinámica, y así relacionarnos de mejor manera en nuestro entorno. Gracias por su atención. Hasta pronto.